Cuanto más luchamos, más reforzamos lo que realmente queremos evitar. La mejora constante de uno mismo trae neurosis. Tal vez se refuerza el pequeño yo que también tiene que mejorar, y es un círculo cerrado, porque siempre tienes que seguir mejorando y tocas fondo, sientes impotencia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda admitir la confusión, descansar, reconciliarnos, aceptar lo que soy, no intentar ser lo que no soy. Ver que cuando las cosas no nos salen bien y requerimos de esa aceptación, esto nos conduce a un estado de apertura, de desnudez. El hecho de no saber puede dar lugar a un estado de creatividad, incluso de confianza, simplemente de creer. Pero sin cinismo. El cinismo es muy peligroso. El cinismo es el que de su fracaso hace su bandera, su filosofía, y sigue pensando que tiene respuestas, en vez de admitir que no las tiene, simplemente no las tiene. ¿Dónde hay peligro también? Hay peligro en la actitud de falsa positividad. Eso nos obstruye el camino hacia conectar con quien realmente somos, hacia el ser, hacia tal vez Purusha, que se diría en un lenguaje más yoico. Solo cuando miro con desnudez y asumo mi realidad presente sin decorarla, puedo transformarla. Aceptar la dualidad entre lo que es y lo que debería ser. Y además entender que el deber ser tiene dos vertientes, si no más. Por un lado, la pretensión ontológica de que las cosas aquí y ahora, en este momento, tienen que ser de una determinada manera que tengo preestablecida en mi mente. Y por otro lado, otra vía sería una aspiración ética hacia la excelencia, el deseo real y puro de que todo florezca y que todo se pueda expresar en su máximo potencial. Entonces, esa falsa positividad, esas frases que suenan bien, que nos sirven para eludir el dolor, para evitar enfrentarnos, son muy peligrosas. Incluso la meditación en sí misma puede ser una forma de evasión, la práctica de yoga o el irse a la naturaleza, todo puede ser una práctica de evasión y una forma de represión, porque los convertimos en ideales que no cuestionamos. La verdadera meditación, la verdadera presencia, implica desnudez, entrega y rendición. Pero si en cambio es un querer llegar a algo, lograr algo, mejorar algo, ser más, ser diferente, limpiar algo, alcanzar algo, evitar el dolor, intentar no sentir, entonces no nos va a dar frutos porque tengo expectativas. Es decir, la aceptación es lo opuesto a la resistencia a la hora. Pero ¿qué juicios, creencias, patrones, incluso vivencias me impiden aceptar plenamente el ahora? Cuando vivimos con aceptación,
y descubrimos patrones, descubrimos cosas de nosotras, de nosotros, realmente nos da alegría porque nos da la oportunidad de verlos. La base de la salud emocional y psicológica elimina la raíz del sufrimiento evitable. Abandonamos el apego a cómo deberían ser las cosas. Pero cuando vivimos con una falta de aceptación, lo que ocurre es una desintegración, porque no integramos lo que somos ni quiénes somos. Si no, observa, porque hay personas que conforme pasa el tiempo se sienten más bloqueados que antes, más inertes, muertos, con menos energía, menos vitalidad. Es porque hay un estancamiento en ese ciclo emocional. Y ese ciclo emocional tiene que acabar, porque si no la energía se estanca. Y para no estancarte, tienes que vivirlo, tienes que vivir todas las gamas de colores, todos los sabores, todos los olores, es decir, todas las emociones. Y realmente hemos de entender que no hay atajos. Hay que aceptar el dolor asumiendo nuestra debilidad, aceptando nuestra tristeza, porque eso es lo que nos va a hacer más felices, más fuertes. La aceptación es uno de los pilares de una realización espiritual y también de una salud espiritual, para que no seamos espiritual o que no hagamos spiritual bypassing, porque lo que hacemos es realmente desbloquear. Y lo difícil es que es un camino totalmente contraintuitivo. Y es contraintuitivo porque es un camino sin condiciones. Es decir, no podemos condicionarlo diciéndonos cuando consiga esto, cuando mejore, o intentando evitar el sufrimiento con negación o con reactividad. Es decir, para alcanzar estados profundos necesitamos la incondicionalidad. No se pueden alcanzar eludiendo que tenemos limitaciones, sino asumiéndolas e integrándolas. Porque si vivimos desde esa condición, lo que hacemos es vivir desde la idea de una persona, de lo que significa una persona ecuánime, intentando pensar que es una persona que no se rebela, que siempre está serena, que no tiene conflictos. Y mi experiencia, y la de muchos sabios, y la de lecturas y experiencias de otros, es la de un conflicto constante, la del apego, la del rechazo. Pero si en cambio no asumo eso, lo que hago es construir un yo que no soy yo. No hay coherencia. La coherencia es ver las cosas como son aquí y ahora. Nada me puede apartar de la coherencia si la experiencia presente es reconocida y aceptada. Porque el objetivo no es ser algo más perfecto, sino ser algo más real, más transparente. Es decir, que tengamos la capacidad de asumir nuestras propias sombras. Y ojo, no es lo mismo asumir y ver y aceptar tus sombras que exhibirlas. ¿Qué nos impide aceptar nuestra propia luz? Nuestra mente constantemente diciendo, esto no debería ser así. Hay una creencia detrás de que el dolor se puede evitar, que lo podemos eludir. Y esa falsa creencia nos lleva a no aceptarlo, a intentar todo el rato
atajar, buscar caminos que nos permitan no sentir. Entonces lo que nos daña no son los sentimientos, sino la resistencia a sentir. Por ejemplo, siento frustración y digo, no debería sentir frustración. En cambio, si lo siento y acepto, se irá liberando el dolor en sí mismo. Si no, el dolor se multiplicará. Si me resisto, el sufrimiento será crónico. También hay que ver o ser consciente de este buscador espiritual. Personas que se consideran altamente éticas y están llenas de ideales y creencias. Además tienen unas ideas muy claras y fijas de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser los demás, cómo debería ser uno mismo. Y construir un yo ideal en base a otra persona espiritual, es decir, dejándonos guiar por esas creencias de otra persona que aparentemente no se deprime, que no tiene altibajos, que todo es perfecto casi en su vida, es un error fatal, porque comienzo a disociarme, a reprimirme y tengo una división, una dualidad constante que no sé cómo afrontar. Y de ahí nace una neurosis, esa distancia que existe entre mi yo verdadero y el yo ideal. Y eso no es aceptar, porque eso es continuas comparaciones, un ideal o una imagen de algo no real. Básicamente la aceptación es la capacidad de estar con lo que hay, consciente de todas las dimensiones de nuestra experiencia. Sin reprimir ni resistir la experiencia plena de lo que sucede fuera o dentro. Permitir su total desenvolvimiento. Mirar, sentir todo, sin resistencias ni censura. Y la autoaceptación, asumir lo que somos aquí y ahora, asumiendo todas las dimensiones de nosotros mismos, sin negación ni reproche, dejarnos ser lo que somos. ¿Qué nos impide aceptar entonces? La mente dice no, esto no debería ser así, no debería ser como es, porque tenemos una mirada fija de cómo deberían ser las cosas y eso hace que sea una mirada y visión limitante. Sin embargo, aceptar es vivir presente en el dolor, en la alegría, la pena, la satisfacción, superando ese miedo a sentir, que básicamente es miedo a la vida, a vivir. Tener la disposición a sentir nos permite vivir. Cuando no aceptamos, lo que ocurre es que nuestra conciencia se contrae. Y no nos tenemos que olvidar de lo que no es aceptación. No es aceptación meditar y practicar para eludir el sufrimiento o teniendo un objetivo, sino que si lo hago para asumir las distintas dimensiones de la realidad en la que vivo. No es tampoco aceptación aprobar una situación, aprobar algo que no me gusta. Yo puedo aceptar algo sin aprobarlo. No es la aceptación resignación a unos hechos o circunstancias personales, ya que el sentido del bien, de paz, de equilibrio, o incluso podríamos decir de justicia, que late en nosotras, en nosotros, nos estará impulsando a tomar de forma activa las riendas para formular un cambio, pero desde la aceptación de donde me encuentro ahora, con lo que hay, con lo que es. Es decir, cambiar una situación sin resistirme a sentir y presenciar esa situación en el presente. Claro que hay miedo, porque la mente piensa, pero si acepto, ¿me voy a relajar? ¿No voy a mejorar? ¿No estoy buscando la excelencia?
Pero realmente la falta de aceptación nos bloquea. Por eso la entrega, la rendición es importante. En cambio, la resignación es impotente, porque es la que dice hubiese sido mejor otra cosa. Pero esto es como es. En cambio, la aceptación es potente, es un sí afirmativo, es un sí con todo lo que hay en este momento. Tampoco es aceptar dramatizar mis sentimientos, ni ser reactiva o reactivo, ni eludir las emociones, sino que es sentir, observar sin reaccionar a lo que siento, sin evitarlo, sin expulsarlo. Tampoco es aceptación decirme, debo amar mi sufrimiento, porque esto es útil, me va a llevar a un proceso de mejora, sino porque es que es lo único que puedo hacer. Porque eso sería convertir la filosofía, la meditación, la reflexión, como con un uso consolador. Y realmente no es así, porque no importa lo que practiquemos, sino con la intención que la practiquemos. Y esa intención ha de ser honesta, si no los frutos no nos serán beneficiosos. Entonces, cuando finalmente llegas al punto de no avance, es decir, has intentado distintos tipos de prácticas, de métodos, de recursos, de terapias, y te das cuenta que estás siempre en un callejón sin salida, de que nada funciona. ¿Qué es lo que te queda? Te queda la entrega, la rendición, abandonar ese esquema de lucha y ambición. Pero claro, ¿cómo hago esto? Si mi situación actual, mis circunstancias son un desastre, ¿cómo descanso? Para descansar en la paz de mi ser, tengo que dejar de pretender y de eludir lo que me resulta disonante, incoherente. Tengo que aceptar el ahora para poder vivir en plenitud. Y nuestros poderes transpersonales se liberan cuando eliminamos los obstáculos que impiden la aceptación. Y te dejo con estas preguntas. ¿Cuáles son en mi caso esos obstáculos? ¿Qué juicios y creencias me impiden aceptar plenamente el ahora? Porque esos juicios son los obstáculos que he de disolver. ¿Cómo? Con la luz del discernimiento. Pero recordando que mi presente tal y como es, nunca es el obstáculo. La experiencia de otros sabios y tal vez destellos de nuestra propia experiencia nos cuenta que cuando abrazamos el ahora, esa sencillez, ese abrazo, nos otorga el poder para disolver el yo superficial, el yo ideal, esas ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas y las condiciones que ponemos a la felicidad. El libro tibetano de los muertos nos lo asegura de manera profunda. Nos dice, recuerda las enseñanzas, recuerda la luz clara, la luz brillante de tu propia naturaleza. Por mucho y por muy lejos que te desvíes, la luz está solo a una fracción de segundo, a medio suspiro de distancia. Nunca es demasiado tarde para reconocer la luz clara de tu conciencia pura. Y con esto, y con la inspiración de Mónica Caballé para contaros, desde mi experiencia y mi visión, la vital importancia de la aceptación.